Continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida al periodista Radamés Gómez Sánchez, a quien le agradecemos su presencia con nosotros en el día de hoy. Bienvenido, don Chico. Buenos días, yo estoy muy contento después de una larga pausa sin venir aquí invitado por ustedes. Tú sabes que nosotros hemos tenido la sospecha de que tú te has querido retirar a destiempo, porque siempre hemos abrigado la idea de que tú debes estar sentado aquí con nosotros, hablando todas esas cosas que se hablan todos los días. Chiqui, ¿cómo tú ves el ejercicio del periodismo en la República Dominicana después que ha habido un monopolio un oligopolio de dueños que por suerte, han permitido, y hay que reconocerlo en algunos de esos grupos, que han permitido una libertad absoluta, por un lado, y por otro lado, las necesidades que tienen los periodistas en lo personal para vivir dignamente? Mire, la mayoría de los periodistas, naturalmente, tiene ese problema, que es un problema muy serio, el de la subsistencia. Pero hay un grupo que se ha hecho millonario en los últimos 20 años con el ejercicio periodístico, millonarios de capa y espada. Y en las universidades, lamentablemente, los muchachos que están estudiando para convertirse mañana en periodistas, lo que procuran es el beneficio inmediato, pecuniario, no servir a la sociedad como lo hace usted, como lo debe hacer un buen periodista. Pero metiste las universidades, y ese es un tema tan delicado. El que entra a una facultad de comunicaciones, que así se llaman, realmente lo hace para dar un salto social, y una persona humilde, pobre, sin incidencias, ya es periodista y tiene un micrófono que comienza reportereando y metérselo por la boca hasta un presidente de la República. O si realmente lo hace para trabajar de reportero en un noticiero, para trabajar de en un pueblo de eso, que lo ponen a reporterear. Corresponsal. Y conseguir un programita para poder facturar y beneficiar a alguien, o unas relaciones públicas, un departamento de prensa del gobierno. Pero una de las cosas que le reconocemos a Carlos, que ha trabajado con nosotros muchos años, es que nunca ha querido la duplicidad de trabajar la mañana aquí y a las 10 irse para el ministerio tal, para dirección de prensa e información. Esa dualidad en tantas cosas, ¿cómo la ves? Es que no hay dualidad. El que tiene vocación periodística está solamente para servir a la comunidad en la que habita, donde se ha educado, donde ejerce el periodismo. Pero lamentablemente hay muchos buscavidas en este oficio que lo que procuran es su bienestar particular. Y en ese sentido es en el que es muy lamentable el que las universidades se llenen en las facultades de comunicación, de periodismo, de gente que lo que busca es su beneficio particular. Bien, como yo soy análogo y Micheli digital, yo quiero dejarte a ustedes dos que hablen de la incidencia del periodismo digital y hasta dónde tú vas a ver que la prensa escrita se va a ir moviendo. Ahora mismo, hasta el Grupo Corripio creo que tiene uno de sus medios que se va a lo digital, solamente. Bueno, eso yo no tengo conocimiento. Realmente todos los medios se han convertido en periodiquitos, o sea, todos son tabloides, como lo fue empezando en la República Dominicana el Nacional en los años 60. Y
eso es lo que mandan los tiempos. tú ves, Ahora la tecnología. Y tú ves con la experiencia que tú tienes que cada oficina del gobierno o cada periodista termina teniendo su página digital. Óigame, al paso que vamos, ahí es donde nos dirigimos. La multiplicidad de fuentes de información a resultas de que cada cual quiere hacer su propia página, cada cual quiere tener su propio periódico, cada cual quiere tener su propia emisora, cada cual quiere instalar su propio negocio, en una palabra. Don Chiqui, pero hay un tema con eso. Ustedes mencionan el periodista, la vocación y todo esto, pero usted tiene el médico. Aquí todos los días se dice, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Los mismos periodistas. ¿Qué es lo que ha cambiado en cuanto a eso? Lo que procura, el periodista tiene que vivir, tiene que sostener esos medios que se ha metido, que le generan un costo, porque a veces se incursionar en un canal de YouTube, en un canal, en un periódico digital tiene un costo. O también podría ser la cantidad de medios de comunicación que a mí personalmente me llama la atención en República Dominicana, que usted tiene 10 veces las emisoras de radio y los canales de televisión que otros países, y tiene, yo creo que son 3.000 páginas, 3.000 periódicos digitales activos en este momento, los cuales están siendo medidos. Mire, para quien se formó como yo en este asunto, lo que importa es servirle a la comunidad. Y para mí, yo pienso que de donde usted puede servir mejor es desde un medio establecido, no creando usted un medio propio. Esa es mi filosofía de trabajo. Un medio tradicional. En el periodismo, sí. ¿Y qué usted opina, por ejemplo, del tema de esa cantidad de medios, esa cantidad de plataformas que hay? Por ejemplo, si tomamos un tema, las noticias falsas. Tú dices, usted y yo discutimos en la pausa aquí, se está diciendo esto. Bueno, pero se dice en las redes. No es lo mismo cuando tú dices, yo vi eso en el periódico El Nacional. Correcto, pero ahora la tecnología pone a manos de los políticos y de los interesados un mecanismo de crear tendencias en las redes. Ya se habla, por ejemplo, de que el presidente Luis Abinader y el presidente Lasso de Ecuador están utilizando a una misma empresa, la empresa de Bengochea, para cambiar la percepción del público. Claro, yo no creo que se gobierne o que se pueda gobernar en base a percepciones. Se necesitan acciones que derivan del trabajo que hagan los gobernantes. Nosotros tenemos la fortuna de un presidente que es trabajador, un hombre que se faja de campana a campana, un hombre que está bien orientado hacia el esfuerzo de servirle a la nación dominicana, pero tiene alrededor una serie de gente que le hace daño, mucho daño, está rodeado hasta de un anillo. Existe un anillo en torno al presidente de la República, un anillo que solo da acceso a la gente que le interesa. Entonces, esas percepciones pueden modificarse, pero lo que importa es el trabajo, es el resultado del trabajo. Y no solamente del trabajo de una persona, como es el caso del presidente Ya la gente Abinader. sabe dividir lo que es una percepción de lo que es un resultado final. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que la gente sabe discriminar una cosa de la otra. Sabe cuando le están vendiendo vinagre por vino. Sabe de quienes llegan con el cambio como mampara, ofreciendo, pregonando vino,
y después dan esto que tenemos, que es el mismo vinagre de siempre. Don Chiqui, a veces uno ve que los gobiernos gastan mucho dinero y muchos esfuerzos y mucho personal lo dedican a medir lo que son las percepciones de la gente, lo que son, crean hasta unidades de análisis estratégico, pero a veces son gastos en los cuales no hay ni que incurrir si se accediera solamente a ver lo que dirían los medios. Entonces, es decir, para usted darse cuenta de la realidad, a veces simplemente tiene que ver dónde está. Entonces, pero es que quizás los gobiernos están eligiendo el camino más difícil y más complicado para darse cuenta de lo que quiere la gente, o es que quizás los medios no están reflejando, no están siendo los voceros adecuados para hacer llegar al gobierno lo que la gente quiere que haga el gobierno. Mire, el problema de los medios es la manera de manejarse frente a los gobernantes. Siempre recuerdo y traigo a colación el caso de un préstamo que nunca fue al Congreso Nacional, un préstamo internacional, y el presidente de entonces, Leonel Fernández, convocó a los directores de periódicos, a los directores de medios, para explicarles que ese préstamo internacional no había ido al Congreso porque no se trataba de un préstamo internacional, sino de una novedosa manera de financiamiento de la inversión pública. Falso. Usted habla de Sublan. Sí, señor. Fue un préstamo que estamos pagando en la República Dominicana, los contribuyentes. Hoy, no aquella inversión pública que preconizó en su entonces el presidente Fernández. Entonces, ahí viene el problema. ¿De qué manera los medios pueden evitar que esto ocurra? No hay manera. Entonces, los gobernantes creen que con ese tipo de acciones, con pagar por el cambio de percepción y el hashtag y las redes y la utilización de recursos virtuales, puede cambiar una realidad. No, es imposible. Por eso hoy... Y no hay precedentes ya de esto, de que ha funcionado. Claro. En el mundo le ha funcionado a algunos presidentes, inclusive aquí en República Dominicana, algunas percepciones y tendencias lograron. Usted toma, por ejemplo, el CEBAN, el para afuera que van en su momento, el CEBAN, el cambio. Pero todo para eso mí, son tendencias. Tú te pones a ver también la Marcha Verde, la Plaza sí, de la Bandera. Michel, pero eso respondió a una realidad. En ese tiempo estaba saturada la población dominicana por la corrupción, saturada por las actuaciones desproporcionadamente malas de 20 años de gobierno del PLD. 2 años después, casi, de establecido el gobierno, la antítesis del PLD, se respira en la calle una frustración, un estado de frustración. ¿Producto de qué? Del uso y hasta del nombramiento de delincuentes en funciones del Estado Dominicano. O sea, había hasta hace 2 años ansiedad de justicia. Se quería la justicia independiente que se estuvo anunciando mucho tiempo. Se creó una justicia independiente hace 2 años, un ministerio público independiente, pero 2 años después, uno solo de los casos no tiene sanción definitiva. 2 años. Y ya eso genera un estado de frustración colectiva. Y no quiere decir que se ejerció la acción y que la justicia no funcionó. No, porque por ejemplo, con Jean Alain ha funcionado la justicia. ¿Por qué? A mí se me antoja que responde ese funcionamiento eficiente de la justicia con el ex procurador Jean Alain a que la procuradora actual y él
significaron un lance público del cual nosotros tenemos buena ¿Y no memoria. será que los otros están ejerciendo eso por ella? ¿O ella lo permitió? Porque ella se inhibió de ese caso. Ella se inhibió de ese caso, pero a mí no me cabe duda de que Jean Alain está transitando el lado contrario de la vía aquella que doña Miriam habló en el Consejo de la Magistratura. No me cabe duda. En el caso de la educación, nosotros teníamos un comentario para hoy, y se trata de eso. Uno dice, ¿por dónde va esto? Y digo, tú tomas, independientemente de las reformas necesarias que necesita un país como el nuestro, hablaremos de reforma a la ley de seguridad social, la reforma policial, lo que tiene que, hasta con, aquí hay que hacer reformas. Usted acaba de mencionar el tema de la justicia, se necesitan reformas importantes en el tema de la justicia y en todos los aspectos. En el tema electoral, uno dice todavía cómo llegan esta gente, estos aportes oscuros a las campañas electorales. Pero fuera de todo esto, uno mide y dice, ¿qué tanta educación nos falta? Nos falta educación en la casa, valores, educación en el tránsito. ¿Por qué se hace un tapón aquí? Porque es el único país del mundo que la gente no respeta los carriles. Y en todo hay un tema de educación, de valores o de un cambio de paradigmas. ¿Cómo usted ve, si nosotros continuamos así, cómo usted ve el futuro de nosotros? El origen de nuestros males está en esa falta de educación familiar, falta de educación social, falta de educación política, falta de educación económica. Todo género de educación hace falta en la República Dominicana. Mientras no se llene esa necesidad básica, vamos a enfrentar los entaponamientos, los pleitos, todas estas deficiencias sociales que uno atestigua día a día. Mientras no se llene ese vacío educativo, vamos a tener problemas. Y entonces hay algo peor. Mientras no se procuren desde el gobierno colaboradores buenos, colaboradores eficientes, que ayuden en esa tarea, estamos muy mal conducidos mientras no se conduzca, mientras no se consiga eso. Don Chiqui, el asunto que usted mencionaba ahorita, medios, individuos con medios o medios que tienen muchos individuos que son los que los hacen subsistir. Entonces, es que yo he oído decir, es que ahora mismo a veces, en algunos casos, hay personas que gozan, gracias a las redes, de un seguimiento más cercano como individuos que el seguimiento que se le da a un medio en general. Además de que en algunos casos, cuando se dice un medio, se asocia inmediatamente a el grupo empresarial que lo respalda. Entonces, no tenemos también ese problema en cuanto a lo que es la credibilidad de los medios, o sea, credibilidad de medios o credibilidad del periodista individual, para que haya que sea un problema que nos complique la comunicación hoy en día. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Ahora bien, no es verdad que el público recibe así, sin hurgar, sin confirmar la información que se le suple, ya no en el medio tradicional, que acabó siendo relegado en el ánimo popular, sí, por las redes sociales, sino tampoco cree ese público en lo que dicen las redes sociales. No, de ningún modo. No ciegamente así. No. Cada cosa se confirma. Cada versión se confirma. Ahora, el receptor de la información... Pero algo queda de todo eso. Sí. ¿Qué hay? Algo queda siempre. Yo veo que cuando dicen tantas cosas, la gente sabe y sabe que se está... Sí. Pero como hay una duda, tú dices, diga que algo queda. Sí. Desde siempre, Michelle, esa ha sido la norma. Difama que algo queda. Sí. Di algo y algo queda.
pero en definitiva yo pienso también que la fuente tiende a desacreditarse cuando incurre no en una falsedad, sino en falsedades repetidas. Es peor todavía. Aquí había un medio, que era el periódico El Caribe, que cada vez que se difundía una noticia falsa, prescindía inmediatamente del periodista y se consideraba una acción arbitraria. No, es que usted no puede difundir falsedades, porque es que el público desde siempre se ha percatado de que ha sido un inocente utilizado. Usted mencionó por qué cambió el gobierno en el proceso pasado. La gente percibió el exceso de corrupción, la gente quería un cambio, un cansancio natural con un 16 años de PLD de forma continua, y en fin, ocurrieron los cambios. Si usted tuviera que evaluar como periodista, como dominicano, las acciones de este gobierno de forma general, en estos año y medio, casi 2 años de gestión que tiene, ¿qué usted diría? En el contexto de, primero, lo que recibió, luego una pandemia que acaba de prácticamente de terminar, uno no sabe hasta cuándo, pero termina, y meterse en una situación internacional como la que vivimos hoy con el proceso de Rusia y Ucrania. Mire, para mí el manejo de la epidemia que nos abate en la República Dominicana ha sido excelente, al nivel de una nación industrializada y desarrollada. La República Dominicana proveyó a toda su población de la vacuna que se necesitaba. Se emprendieron las acciones de salubridad necesarias para combatir la pandemia. Por eso estamos a estos niveles. Yo entiendo que el estado de frustración deviene no tanto por el manejo de la pandemia o por la crisis internacional que existen, sino porque aquí la gente pensó en que iba a haber justicia pronto. No la justicia del paredón cubano, sino una justicia ágil, una justicia eficiente, una justicia operante que no ha existido, lamentablemente. Y por eso no hay un solo caso, uno no lo hay. Y eso depende del gobierno actual, que esa justicia, no de llevar los casos, porque los casos los vemos, el Ministerio Público ha llevado los casos a la justicia, pero no avanzan. Mire, Michelle, después que uno vio, usted probablemente no, pero después que uno vio aquellas ejecuciones en La Habana para terminar con la corrupción de la era de Batista al inicio del fidelismo, uno sabe que se necesita de la voluntad gubernamental para que la justicia opere. Si la justicia no tiene detrás esa voluntad férrea de hacer justicia, se pierde, como se ha diluido ahora con esta justicia independiente. Ya la gente en la calle piensa, bueno, para que se pierdan 200,000 millones, que se pierdan 150,000 y que devuelvan 40, 50,000 millones con unos acuerdos de lo que se viene hablando para dirimir los conflictos judiciales antes de que se abran, porque sí es cierto, se está diciendo que vienen casos, sobre todo en la proximidad de las próximas elecciones, que vendrán casos, se abrirán casos. Yo siempre he dicho que mientras exista la conformación del magisterio público actual, hay un sector de la oposición que es intocable y seguirá siendo intocable, que es el sector de Leonel Fernández. Pero hay versiones de que se va a perseguir a gente y muchos que no quieren ser víctimas de esa persecución
lo que están haciendo es negociando una salida, devolviendo parte del dinero que se llevaron. Y eso ya es un hecho. Usted tiene esa información. Tengo la información. Un hecho solamente se registra cuando ocurre, cuando acontece. Esto yo le hablo de gestiones que se están haciendo. No es un hecho, son gestiones. Bien, en el caso de las reformas, mencionábamos la gran cantidad de reformas que hay planteadas, inclusive el gobierno a través del Consejo Económico y Social realiza unas mesas para unos encuentros en este sentido. Pero hay una importante que ha generado muchas discusiones, que es la reforma, una posible reforma a la Constitución, con el interés de modificar, sobre todo de hacer la justicia independiente desde un punto de vista más superior al que existe ahora. O sea, que no dependa del presidente de si voy a poner a doña Miriam Germán y a Jenny Berenice porque significan independencia, pero podrían no serlo. ¿Cómo usted ve? Esto no ha llamado la atención de los políticos, de los partidos políticos, y se retiran del diálogo. ¿Qué usted piensa de una posible reforma constitucional donde hasta se habla de que lo que el PRM quería era bajar el porcentaje del 50+1? Mire, haciendo lo mismo que se hacía, no se va a modificar nada. De la misma manera que usando y nombrando a la misma gente que ha estado manejando a este país durante 20 años, no se va a cambiar el curso futuro de la nación dominicana. Con modificaciones a la Constitución no se va a resolver, como tampoco se va a resolver nada atrayendo o usando a delincuentes en el uso. Mire, hay un escándalo en el consulado de Venezuela que va a estallar en cualquier momento. Ocurre que hay un vicecónsul que volvió a nombrar el presidente Luis Abinader después de haber estado ocupando esa posición durante más de 12 años. Había sido retirado y el presidente Abinader lo volvió a nombrar, y ocurre que la división de investigaciones de fraude y de delitos en Venezuela está persiguiendo a ese señor. Y ese señor fue nombrado de nuevo. Y usted así mismo ve al presidente Abinader juramentando a gente de conducta reprobable. Pero también lo castiga y lo cancela cuando alguien lo somete con alguna base. Sí, así ha sido, ciertamente. Pero están usando y están nombrando a delincuentes. Yo no digo que tenga conocimiento el presidente Abinader de que cuando juramenta a un delincuente está en conocimiento de que lo es. De ninguna manera. Yo creo que al presidente lo están utilizando. Gente de ese anillo del que hablaba anteriormente está utilizándolo. Y eso le causa daño a su gobierno y le causa daño a la ambición que tiene la nación dominicana por superar los problemas. Finalmente, don Radamés, ¿cómo usted ve el futuro político y electoral dominicano a corto plazo? Sabemos ya la situación cómo llega el Partido Revolucionario Moderno al poder, cuál es la situación actual, la división que se generó en el PLD, Leonel Fernández, candidato con un partido de la Fuerza del Pueblo, un candidato fuerte con un partido todavía pequeño, y no vemos por ningún lado. El presidente Luis Abinader parece ser que va a optar por un nuevo periodo. ¿Cómo usted analiza el panorama electoral a corto plazo y hacia dónde van a ir esas alianzas en este momento? A mí no me cabe duda de que el presidente Abinader no solamente va a buscar la reelección, sino que será reelecto. ¿Por qué? Porque la oposición se junta con todos los recursos que tiene, que son muchos. Son miles de millones de dólares que esa gente
tiene en sus manos, con todos esos recursos, la oposición junta, Danilo y Leonel aglutinan sus fuerzas y yo dudo que puedan hacerle frente a una reelección de Luis Abinader, pero que no cuente con mi voto. Bien, vamos a ver cómo camina todo. Y en el caso de Leonel Fernández, ¿usted no cree que él va, que podría provocarse una alianza con el PLD, con el grupo, o que ese PLD iría hacia donde Luis Abinader? Pompeo lo llama antes de que todo eso se presente. Otro Pompeo lo llamará. Sí, señor. Bien. Radamés Gómez Sánchez, don Chiqui, periodista, gracias por estar con nosotros en Revista 110 en el día de hoy.